Ahora hablemos de la segunda parte del examen mental. Algo que me faltó, digamos, aclarar es que como tal el examen mental no tiene un orden. O sea, a ustedes no les va a quedar mal si primero van a evaluar el pensamiento, luego lo hacen su percepción, luego pasan al porte de actitud, sino que hay que tener en cuenta que todo es algo que se va a evaluar a la vez, ¿sí? O sea, como ustedes irán viendo a través de este webinar, la mayoría de las variables del examen mental se miden desde el principio de la entrevista, más o menos con la postura y todo eso. Entonces, a la hora de reportar también hay que tener en cuenta que no hay un orden establecido, que mejor dicho, si ustedes no lo hacen en ese orden les queda mal, sino que hay un consenso. Y el consenso es más o menos el orden en el que les voy a mostrar. Sin embargo, que ustedes decidan poner una variable descrita por encima de la otra no va a hacer que el examen mental sea errado. Entonces, en cuanto a la conciencia, vemos que la conciencia se puede definir como una función mental. Entonces, ¿qué hace esa función mental? Va a integrar los aspectos tanto sensitivos, sensoriales, intelectuales y afectivos, y esto hace que el individuo tenga la posibilidad del conocimiento de sí mismo, o sea, que sea consciente de que está ahí mismo, y también a través de esa capacidad va a ser capaz de contactarse con el entorno. Entonces, ¿cómo evaluamos la conciencia? Esto es algo que, digamos, que tanto el médico general como el médico que está especializado en alguna dimensión de la salud mental sabe, digamos, por certeza, porque es algo que se evalúa todo el tiempo. Entonces, se tiene que evaluar si hay presencia o ausencia de sueño, si tiene capacidad de realizar movimientos voluntarios o si tiene competencia para percibir estímulos externos. Dependiendo de esas tres variables claves, se puede clasificar la conciencia en lo siguiente. Entonces, hay trastornos cuantitativos, que va a ser dependiendo de la intensidad de la estimulación requerida para producir una respuesta en el paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que es qué tanta estimulación le tengo que yo dar al paciente para que me responda, para que me preste atención o para que me haga algún tipo de respuesta, el que sea. Teniendo esto en cuenta, el estado de alerta entonces sería un nivel de conciencia normal en el que cualquier estímulo, digamos, hace que el paciente se percate. Pero entonces tenemos unos trastornos como la somnolencia, que es la tendencia a quedarse dormido. El paciente solo va a responder, pues, o mejor dicho, responde, se pone alerta con cualquier estímulo sensorial o sensitivo. Por lo general, si ese estímulo sensorial o sensitivo pasa o cesa, el estado de conciencia va a volver o va a retornar a la somnolencia. Luego tenemos el estupor, que es un escalón más arriba digamos, de la alteración. Tenemos que solo va a haber una respuesta a estímulos dolorosos, pero no responde a estímulos sensoriales. Eso quiere decir que si yo le hablo, que si yo le pongo algún sonido, pues muy probablemente no va a reaccionar. Pero el paciente ante el estímulo doloroso va a ser capaz de decir dónde está el estímulo y va a ser capaz de tener un reflejo de defensa. Bueno, el coma superficial y el coma profundo como tal no le compete tanto a la psiquiatría, sino más a la neurología, pero es muy importante saber que la diferencia entre estos dos es que el coma superficial sí tiene una respuesta a estímulos dolorosos profundos y tiene un tono muscular preservado. En cambio, el coma profundo, con ningún tipo de estímulo, usted va a hacer que el paciente, digamos, genere alguna respuesta. Diferente a todo esto, o muy contrario, tenemos entonces el otro trastorno cuantitativo, que sería la hipervigilancia, que es la respuesta exagerada y rápida ante los estímulos, ¿sí? Entonces es un paciente que con cualquier estímulo, por más pequeño que sea, va a estar completamente alerta. También tenemos trastornos cualitativos. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, van a ser más relativos a la característica de cómo está alerta, más de que si se pone alerta o no y qué tanto necesita para ponerse alerta. Entonces estos sí son muy pertinentes a la psiquiatría. Tenemos el estado de obnubilación, que se trata es más de una lentificación y un descenso de la productividad mental y se suele acompañar con fatiga y con apatía. Tenemos a la confusión, que también se ve representada. Un paciente confundido usted lo va a ver desorientado, hipoproséxico, que ya vamos a aclarar muy bien qué es ese término. El compromiso de una memoria reciente también lo vamos a decir, y una agitación psicomotora. Y también tenemos un estado de perplejidad, que es, digamos, un compromiso un poco leve de la atención. Ya vamos a hablar un poco de eso, y va a haber una poca respuesta a los estímulos externos.